la mostaza, y la Recording in mostaza es en progress. relación a la humildad. Yo comencé a estudiar y yo casi no me había, sí, si tuvieres fe como un granito de mostaza, sí, ese versículo que uno escucha y lee también y escucha las enseñanzas, pero nunca sentarse uno a decir, bueno, ¿qué es la mostaza? ¿Cuál es el árbol de mostaza? Entonces, allí usted sabe que cuando hay la responsabilidad, uno ahí es donde le toca estudiar, donde le toca investigar cuál es este árbol de mostaza, cuál es el objetivo de esta semilla. Entonces, donde leyó la hermana al principio, allí en San Mateo, donde habla otra parábola, le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Entonces, el leer estos versículos del Evangelio según San Mateo, el capítulo 13, verso 31, que es el que acabo de leer, y el verso 32. Hablar de este árbol, el Señor, estamos en una simiente, ese tema general, simiente incorruptible. El Señor quería mostrar algo muy especial allí. Y aunque inicialmente se habla, si tuvieres fe, como un granito de mostaza, si tu fe fuera como un granito de mostaza, en la Biblia se menciona el árbol de mostaza en varias ocasiones. Y aunque puede parecer un tema sin importancia, tiene un significado espiritual profundo y significativo, que si nosotros nos adentramos allí a estudiar este árbol de mostaza, y este árbol de mostaza, que es una especie de planta que puede crecer, bueno, algunos estudios dicen que pueden crecer hasta 3 metros, 3 metros y medio, 4 metros, 5 metros de altura, puede crecer. Es un árbol originario de Asia y se encuentra comúnmente en el Medio Oriente. Y esta palabra produce pequeñas semillas de mostaza, esta planta, perdón, produce pequeñas semillas de mostaza que se utilizan en la cocina para dar sabor a los alimentos. Entonces, mire cuán importante es esta semilla o este árbol, hablándolo así. Y esa semilla lo que da para dar sabor a los alimentos. Y esta planta tiene flores amarillas y espigadas. Las semillas son pequeñas, de 1 milímetro de largo por fuera y amarillento por dentro, que da un sabor picante. Entonces, viendo como toda esta relación de lo que es el árbol de mostaza y lo que da la semilla, esta semilla que uno al parecer verla tan pequeña, la palabra de Dios nos habla que es una semilla muy, muy pequeñita, aunque hay otras semillas, dicen que hay otras semillas mucho más pequeñas, pero aquí en la palabra de Dios nos está diciendo eso. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Cuál es la importancia de este árbol, de dar esta semilla? ¿Cuál es la importancia de este árbol? Porque cuando me dice la palabra del Señor que siembran una semilla muy pequeñita, pero que a la verdad, aunque sea pequeñita, esto va creciendo, este árbol va creciendo y es mayor que las hortalizas, es mayor que las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. O sea que en cierto modo, este arbolito, esta semilla que parecía tan insignificante, ha tenido un abrigo para muchos animalitos allí, los ha tenido, y qué bueno nosotros entender esto, la importancia que tiene el árbol de mostaza en la vida del cristiano, en la vida inclusive de cualquier persona, porque vamos a hablar de lo que es la humildad. Esa humildad
muchas veces uno dice, qué bonito aquella persona tan humilde, cómo es, pero ¿cómo somos nosotros? A veces no miremos tanto. Yo a veces he analizado que nosotros miramos tanto y es muy importante porque eso nos ha ayudado a salir adelante, pero a veces miramos tanto los triunfos de otros, inclusive los errores de otros, pero vamos a analizarnos nosotros, vamos a analizarnos nosotras en esta mañana, porque de verdad que necesitamos mucha humildad necesitamos en el pueblo del Señor. Y qué bueno que entendamos que este árbol de mostaza nos está dando un ejemplo que no crece así a la ligera, sino que va lento, es pequeñito, pero tiene un gran desarrollo. Este árbol de mostaza se cosecha en tres tipos y da una semilla de tres tipos, que es una negra, una parda y una blanca. La que hablan los textos bíblicos en la palabra de nuestro Dios es la oscura. Es esta semilla que es picantica, que de pronto bueno, le soy sincera, yo creo que si he probado mostaza, si la he probado, no sé cómo es, la verdad. Y estoy por acá, no estoy en mi casa, y yo decía, voy a comprarme algo de mostaza para probar, porque es que para uno hablar de algo necesita probar, necesita ver, necesita pues muchas cosas, pero no, no tuve la oportunidad. Y estas semillas y que dan estos tres colores, la negra, una parda y una blanca, pero la que más se utiliza es la negra, que es originaria de la India y se extendió en todo el territorio medio oriental. Es la más picante de las tres, de manera que sirve para mezclar con ajíes, los que les gusta las cosas picantes, con ajíes y con curry. Entonces, esto lo utilizaban mucho para las comidas así, picanticas, les gustaba ese picante. Esto nos da a entender a nosotros que en la vida hay muchas pruebas. En la vida vienen pruebas difíciles, tal vez picanticas, y más para esa persona que es humilde, que de pronto todo el mundo lo ve como, y es que no, pero es que este se deja como mover de todo mundo, este se deja mover. Entonces comienzan como esas dificultades a través de esto. Entonces, encontraba un texto allí investigando que decía que el picantico, hablándole un significado bíblico, eran las pruebas que le venían a los creyentes, eran las pruebas que estaban allí. Yo me puse a analizar esto y será verdad. Y sabe que cuando a uno le llegan las pruebas en un momento dado, uno como que se siente ahí como que, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esto? Entonces, este árbol de mostaza tiene un simbolismo significativo en la Biblia. En la parábola de Jesús, el árbol de mostaza representa el reino de Dios y cómo algo pequeño y humilde puede crecer y tener un gran impacto y extenderse con el tiempo, cómo algo tan pequeñito se puede extender, así como este árbol que crece y sus ramas sirve para anidar a muchos pájaros. Además, las semillas de mostaza son conocidas en todo el territorio del Medio Oriente y aquí en nuestro medio también lo encontramos. Entonces, a veces uno se pregunta, ¿cómo esto tan pequeño, tan humilde, tan pequeñito puede crecer? Es allí donde yo quiero tomar un texto de la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, el verso 3 y el verso 4. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Sabe que al yo leer este versículo que lo hemos leído muchas veces, yo pensé, Dios.
¿será que nosotros sí estamos haciendo eso en este tiempo? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Usted cree que nosotros en nuestra humanidad queremos que alguien sea superior a nosotros mismos? Yo creo que eso es difícil, no mirando cada uno por lo suyo propio. En este tiempo donde todo es primero yo, segundo yo, tercero yo, en este tiempo es difícil, pero sabe que Dios tiene un remanente hermoso, Dios tiene un remanente que sí encontramos personas que han sido cambiadas, transformadas, lavadas por el poder del Espíritu Santo, por su sangre preciosa, y que encontramos en nuestro medio cristiano mujeres y hombres tan humildes que uno quisiera untarse de esa humildad, porque es que la humildad es la ausencia absoluta de la arrogancia, es ser modesto y querer el bienestar de otros sin ser engañoso o altivo. Esto es lo que es este árbol, que aunque es pequeñito va creciendo, pero mire que su rama sirve de abrigo para tantos animalitos. Una persona que no es humilde, ¿quién se le arrima? Una persona que sea arrogante, ¿quién se acerca a esa persona arrogante? Yo creo que más bien uno dice, no, lo trato, pero de lejitos, porque es una persona muy arrogante, es una persona que de pronto por sus palabras, por sus hechos, no demuestra humildad. Y el mundo está lleno de personas que buscan su propio bienestar y quieren buscar y alcanzar sus logros pasando por encima de otros. Quieren estar en una altura, pero no les importa si dañan a otros, no les importa. Nosotras mujeres y hermanos que también están aquí, la palabra del Señor nos describe la humildad como mansedumbre, como humillación y la ausencia del ego. Esa palabra griega traducida humildad en Colosenses, el capítulo 3, el verso 12, que nos dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esto de verdad que uno se pone a analizar y no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces uno le dice al Señor, Señor, hazme manso, hazme humilde, lléname de paciencia, dame humildad y humildad de mente, porque entonces vemos que la humildad, cuando este versículo de Colosenses capítulo 3, el verso 12, vemos que esta humildad es una actitud del corazón. Es una actitud del corazón, no simplemente es una conducta externa que nosotras debemos de tener, porque créanme que hay apariencia de piedad, créanme que hay personas que aparentan ser humildes, pero por dentro tienen una arrogancia, tienen eso que de pronto en un momento dado mmm, en momentos, yo digo que en momentos de crisis, en momentos de presión, es donde sale ese verdadero yo y es donde sale esa arrogancia. Y uno a veces dice, bueno, este se salió bueno, se salió de los trapos, decimos nosotros en mi lenguaje, cuando alguien demuestra en realidad lo que es. Entonces, una actitud del corazón, de lo profundo, de lo que Dios ha cambiado en nosotros, de lo que Dios ha hecho en nosotros, de ese nuevo nacimiento, de esa transformación, del poder del Espíritu Santo transformándonos en todo momento. Es que nosotras sí podemos ser personas humildes, sino que es que a veces queremos estar por encima de los demás y por eso no nos ubicamos en el lugar que nos debemos ubicar, porque es que alguien podría tener una apariencia de humildad, pero con un corazón lleno de orgullo, de arrogancia. Y Jesús dijo que aquellos que son pobres en espíritu tendrán el reino de los cielos. Ser pobre en espíritu significa que solo aquellos que admiten de pronto esa necesidad, esa condición espiritual que necesita más de Dios, que necesita buscar más de Dios, que necesita ayudar a otros en un momento dado, esos pobres en espíritus que se sienten de pronto que no están tan llenos, pero que necesitan ser llenos del poder del Espíritu Santo. Eso Dios
dice, de ellos es el reino de los cielos. Y nosotros cuando venimos a Cristo en nuestra condición pecaminosa, debemos de venir en humildad. Reconocemos que somos pobres, que somos mendigos, que venimos sin nada que ofrecerle, excepto nuestro pecado y nuestra necesidad de salvación. Reconocemos nuestra falta de mérito y nuestra completa incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando Él ofrece la gracia y la misericordia, aceptamos con humilde gratitud y comprometemos nuestras vidas para Él y los demás. Morimos a nosotros mismos, pero no queremos hacerlo. No queremos hacerlo y debemos de morir a nosotros mismos a fin de que nosotros podamos vivir como una creación en Cristo. Nunca debemos olvidar que Él ha intercambiado nuestra ineptitud por su infinito mérito, nuestro pecado por su justicia y la vida que ahora nosotros vivimos, la vivimos por fe en Él, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, comenzamos pequeñito, comenzamos como ese granito de mostaza, pero a medida que vamos creciendo, Dios nos va dando, porque no son nuestros méritos, son los méritos de Dios que vamos creciendo, que vamos creciendo, que vamos subiendo. Y sabe que cuando nosotros subimos, y tal vez no subimos muy alto porque hay árboles, hemos escuchado en toda esta temporada de árboles que crecen, que son altísimos, pero este no crece. Sin embargo, es un árbol que abriga y cuando nosotros, el Señor nos permite crecer y que nosotros nos dejemos, que crezcamos, dejemos que Él haga en nosotros, es allí donde nos volvemos un árbol que le damos sombra a otros. Esta humildad no solamente es necesaria para entrar al reino de los cielos, también es necesaria para que nosotros podamos ser esos instrumentos de ayuda hacia otras personas. Qué bueno ser humildes, qué bueno nosotros aprender a decir calma, calma, vamos a hacerlo con calma, vamos a andar con calma, vamos a hacer las cosas sin esperar nada a cambio. Y sabe que nosotros hoy en día y muchas personas hacen las cosas por por algo monetario o para tener reconocimiento no, el simple hecho de que Dios nos haya dado esa virtud tan hermosa de ser humilde, nosotros hacemos las cosas sin necesidad de que de pronto nos digan o nos alaben, no nos hagan, nos digan tantas cosas, porque cuando Dios ha prometido dar gracias a los humildes, cuando Dios ha prometido darle ese saborcito que da esta mostaza a las comidas, ese saborcito hacia esa persona que tiene esta virtud tan hermosa, hace que ese saborcito sea un sabor para los demás. Y muchos, como dije al principio, muchos queremos estar al lado de una persona humilde, muchos queremos estar al lado de una persona sencilla, muchos queremos estar al lado de una persona que aunque da mucho y recibe poco, pero sin embargo siempre lo ve o la ve uno con una sonrisa, la ve esa persona alegre y estamos sirviendo a Dios y no importa bajarse de la altura que Dios lo haya colocado, no importa bajarse, no importa colocarse sus botas pantaneras, no importa de pronto quitarse su abrigo para ayudarle a otros, no importa, pero es una persona que lo hace con amor, es una persona que no es arrogante, es una persona que de pronto dice, no, yo para allá no voy, si me mandan para tal parte, para allá sí voy, yo este trabajo no lo haga, que lo haga Julanita, porque a mí me gusta mejor esto, pero entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿cuál es la enseñanza si Dios permitió que fuéramos, que nosotros fuésemos ese granito de mostaza y que fuéramos creciendo, pero cuando crecimos entonces nos volvimos arrogantes? No, no se acerquen los pajaritos porque me van a ensuciar, no se acerquen los pajaritos porque se van a comer la fruta, no se acerquen, no, nosotros tenemos que decir en un momento dado, como lo dijo el Señor, vengan a mí, yo le voy, y no necesariamente vengan a mí, vamos allá. Esto es muy importante. Dios dice que da gracia a los humildes y resiste a los soberbios.
No seamos personas soberbias. De eso está lleno el mundo. Pero los hijos de Dios, las hijas de Dios, tenemos que ser personas humildes. Cuando nosotros ayudamos a otros, nos desprendemos de toda altivez y de todo egocentrismo. Dios se encarga de exaltarnos públicamente sin que tú y yo lo estemos pidiendo. Él considera el esfuerzo que hacemos por ser humildes, ya que el hombre posee una naturaleza pecaminosa y no está entre sus virtudes propias el humillarse. Nada, para uno humillarse necesita, vea, ese poder del Espíritu Santo. Y nosotros debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Si de pronto somos de esas personas que realizamos un trabajo con mucho esfuerzo y dedicación y damos lo mejor de nosotros, pero realmente nadie lo nota y los créditos siempre se los llevan otras personas y aún así estamos dispuestos a hacer ese mismo trabajo una y otra vez, a pesar que nadie te reconoce, entonces estamos encaminados en la humildad. Entonces estamos andando en la humildad. Hay que ser esas personas humildes, sencillas. Esas personas que de pronto, no sé si de pronto le ha pasado a usted que llega a algún lugar y ahí llegan y lo atienden a uno también, que uno a veces se le da hasta pena. Hermanas, aquí tiene, hermana, dígame qué quiere, qué quiere, dígame, yo le traigo. Y uno le da pena, pero uno dice, ¿vale la pena ser como esas mujeres? ¿Vale la pena ser como esa servidora? Y tal vez uno se cree el importante porque es el que lo están atendiendo, pero ¿sabe quién es importante aquí? Aquel que está sirviendo, aquel que te ofrece ese vaso de agua, aquel que te ofrece ese tinto, aquel que te ofrece qué necesitas, inclusive te trae las sandalias, te trae la toalla, te trae tantas cosas. Esa es una persona humilde y nosotros dice, uy, qué bendición, cómo me atienden, pero ¿sabe qué? Hay que irnos bajando y en el momento en que nos toque servir, aprendamos de los que nos han servido en un momento dado. Cuando tal vez se trata de una persona que está acostumbrado a resaltar de pronto todo esto, le es difícil, pero para Dios no hay nada difícil. Para Dios no hay nada difícil de que nosotros seamos humildes. Yo me pongo y tengo un referente ahora en estos momentos, porque hay muchos referentes, pero nuestro presidente de la iglesia lo admiro por esa actitud, por esa humildad, por el sentarse con una persona allí a hablar, no importa quién sea. Y yo una vez lo vi, una vez lo analicé un poquito desde la distancia y yo decía, cómo este hombre de Dios, cómo este hombre es así de esta manera. ¿Y por qué nosotros a veces, no sé, nos sentimos como tan superiores y no dejamos que nadie se nos acerca, no ayudamos a nadie, no, nada? Yo creo que nos hace falta humildad. Yo creo que nos hace falta dejar que ese granito vaya creciendo y podamos ser ese árbol frondoso, como dice la palabra del Señor. Es imposible pretender servir al Señor con aires de grandeza, mirando a otros por encima de los hombros o siendo altivos en nuestra manera de reaccionar como si fuésemos personas intocables. Aquí nadie es intocable, en esto nadie es intocable. El concepto y el modelo de humildad que nos debe caracterizar están escritos por nuestro Señor Jesucristo y Él es el ejemplo de humildad. A él no le importaba hacerse con quien fuera y aparte de eso, servirle a la gente. Él mismo tuvo muchas razones para destruir a todos los que humillaban y ofendían. Sin embargo, sus reacciones nunca fueron violentas. Cuando nosotros encontremos una persona arrogante, una persona altiva, pero ¿por qué sea así? No. Hay muchas formas de nosotros en un momento dado de enseñarle la humildad a esas personas. Cuando hay carencia de humildad en una persona, muchos problemas le rodean. Por el contrario, una persona humilde siempre tendrá las puertas abiertas, siempre, siempre, en cualquier lugar es bien recibido. El llamado de Dios para todos nosotros en esta mañana es para que permanezcamos rendidos delante de Él,
humillados y entendiendo que de Él es toda la gloria, es toda la honra por todos los siglos. Y de esta forma, cuando las dificultades se levanten, Él nos dará la capacidad de mantenernos en humildad y mansedumbre, como Él mismo lo hizo. Y entonces Él se encargará de nuestros enemigos, de los que nos rodean, y también nos exaltará a nosotros en su tiempo perfecto. Pero hagamos las cosas con amor, hagamos las cosas humildes, hagamos las cosas de todo corazón, no porque nos estén mirando, sino porque es una virtud que Dios nos ha dado. Usted y yo debemos de tener esa virtud en todo momento. Tenga siempre una sonrisa, aunque por dentro de pronto tengas problemas, tengas dificultades. Sírvele a aquella persona, al prójimo, no importándole si tiene o no tiene, sírvele con humildad. Sé esa persona humilde. Y cuando se trata de hablar del reino de Dios, de la palabra de Dios, no olvides que Dios está allí para ayudarnos en todo momento y ser esas personas humildes. No porque Dios nos haya dado cargo, no porque Dios nos haya dado una posición, debemos de ser arrogantes. Mientras más altura, más humillación. Mientras más altura, debemos de buscar a Dios en todo momento y decirle, ayúdame, porque nos vamos a encontrar con personas difíciles en la vida, pero es allí donde Dios prueba nuestra humildad. Es allí donde Dios prueba quiénes somos nosotras realmente. Es allí donde Dios prueba en realidad de qué estoy hecha y qué es lo que ha hecho el Espíritu Santo en mi vida. Y el Espíritu Santo en mi vida quiere que sigamos siendo esas personas humildes en todo momento. Así que mis apreciadas hermanas y hermanos, en esta mañana aprendamos a ser humildes, aprendamos del maestro de los maestros, Jesús de Nazaret. Que el Señor les bendiga a todos ricamente en esta mañana y que tengamos un excelente día.